la situación de Curicó, ¿no? Han habido muchas versiones, qué es lo que pasó, cuánto tiempo efectivamente va a tener que estar sin entrenar Curicó, cuánto riesgo se pone para el retorno del fútbol con esto, porque se habla que entrenaron en un gimnasio, entiendo, esa sería la situación que fue la que detonó el accionar del ministerio. ¿Cómo fue que se rompieron los A protocolos por ver, allá? lo primero, ¿no es cierto?, es que los protocolos tienen el objetivo de limitar la posibilidad de que exista contagio. Entendemos que habiendo una pandemia en la comunidad, llevar este riesgo a cero es altamente improbable y es por eso que estamos haciendo controles sistemáticos de PCR con el propósito de testear para poder trazar los casos positivos y aislarlos en los momentos que sea adecuado. Lo que sucede es que lo que promueven los protocolos es que todas las actividades sean en condición de que no exista la posibilidad de contacto estrecho. Eso significa al aire libre, eliminando camarines, oficinas y gimnasios. La información que nosotros tenemos es que en el plantel de Curicó habrían hecho entrenamiento en un espacio cerrado en un gimnasio y después de eso, aplicando los protocolos, encontraron un caso positivo que fue notificado y en ese contexto la autoridad o la Secretaría Regional Ministerial está tomando las medidas sanitarias pertinentes. Lo que nosotros hemos dicho es que como comisión médica lo que vamos a hacer es simplemente aceptar y acatar las recomendaciones que la autoridad sanitaria tenga. Y en este caso, por lo tanto, las que corresponde hacer es las que la Secretaría Regional Ministerial del Maule indique, y eso es lo que se va a aplicar. Eso no invalida la vuelta al torneo, porque la condición de que existan casos positivos o contactos estrechos es algo que está pensado que puede ocurrir no solo en nuestra liga, sino como ha ocurrido en otras ligas como la alemana, la española y en otras disciplinas deportivas en Estados Unidos. Por lo tanto, eso es parte de los supuestos y nosotros tenemos que tener ante todas esas alternativas plan A, plan B, plan C y ojalá hasta el Z, con el propósito de resolver en el momento oportuno cada circunstancia que se vaya presentando. Eso fue lo que yo dije, que teníamos que tener imaginación para enfrentar la situación, pero siempre respetando dos cosas: la salud del deportista como hecho fundamental y como ejemplo a la comunidad, y lo segundo, la norma que nos indique la autoridad sanitaria. Y en este caso, lo que diga la autoridad sanitaria, la Seremi del Maule, es lo que se hace. Y es lo que se acordó con el club y ellos lo entienden perfectamente, así que lo damos como caso cerrado, digamos. Ya, y esto pone en riesgo que el fútbol vuelva en la fecha que se había estimado. ¿Cómo se está manejando? Porque me imagino que en el momento Insisto, que se decida poner la fecha definitiva, el que comete errores de este tipo, bueno, mala suerte nomás, no podrá entrenar o no podrá participar, se tendrá que reprogramar su partido, pero no se puede seguir atrasando todo, ¿no? a ver, hacer un poco de historia. Lo que nosotros empezamos a trabajar en abril, y esto en relación con las autoridades del Ministerio de Salud y con las autoridades del Ministerio del Deporte, que por lo demás han tenido la mejor disposición para escucharnos, recibir nuestros protocolos, hacernos las recomendaciones que sea pertinente, tiene como objetivo la vuelta segura. Y entendiendo que en el camino podemos encontrar problemas. Lo que se obtuvo con la ministra del Deporte y el ministro París, la ministra Pérez y el ministro París, fue la autorización para la vuelta a los entrenamientos con el propósito no solo que los futbolistas profesionales, sino que los deportistas de alto rendimiento con clasificación a Juegos Olímpicos o eliminatorias próximas para ello, y igual los deportistas paralímpicos, pudiesen retornar a la práctica, porque teníamos la preocupación y está como información de la literatura que los deportistas, después de un periodo tan largo de confinamiento, que no había habido otro desde la Segunda Guerra Mundial, tenían el riesgo no solo de la pérdida de sus valencias físicas, sino del incremento de lesiones que se ha observado, que han tenido por lo menos entre un 50 y un 100% más en las ligas europeas. Entonces, el primer objetivo era obtener este mes o plazo de entrenamiento para que los deportistas recuperaran la forma físico-atlética y disminuyeran el riesgo de lesión. Esa fecha o ese plazo se cumple alrededor del 15 de agosto. De ahí en adelante nosotros estamos en condiciones de volver a la competencia en la medida que las condiciones sanitarias, la autoridad sanitaria y la autoridad del deporte lo autoricen. Y por lo tanto, en estos momentos no existe una fecha fija, sino que nosotros como instituciones estamos preparados para volver a competir. Quien tenga algún problema, por la razón que sea, vinculado a la situación de COVID o a otra naturaleza, tendremos que valorarlo en el momento para buscar la mejor solución posible, entendiendo que vamos a estar
una o 2 semanas antes de la fecha que la autoridad nos autorice, listos para competir, y iremos manejando las situaciones como los protocolos internacionales lo han señalado. Si ustedes revisan los protocolos de todas las ligas europeas, asiáticas y Estados Unidos, no hacen mención a la situación, por ejemplo, de un brote o caso múltiple, porque lo que es lógico es enfrentar la situación en el momento con las medidas más oportunas posibles. Doctor, en ese mismo sentido, hay dos instancias que el fútbol chileno, porque avanzar hacia la renovación del campeonato, de acuerdo a los protocolos, parece un camino más o menos lógico y obvio. Donde las dificultades se acrecientan es en el marco de la competencia internacional, la Copa Libertadores y la Sudamericana, porque significa coordinación con los otros países y sobre todo desplazamientos, que es una ecuación importante que se mete allí. Y también de la selección chilena, que debería afrontar, todos lo sabemos, compromisos en septiembre. ¿Qué va a pasar con los torneos internacionales en nuestro país y con la selección? A ver, y hay un punto adicional, ¿no es cierto?, que el que uno espera que los equipos de la competencia nacional o de las diferentes ligas hayan empezado a participar con anterioridad en sus ligas propias. Por eso que nosotros esperamos que en la segunda quincena de agosto, en alguna fecha que la autoridad indique, si es que a ella le parece oportuno, volver a la competencia nacional. Creo que es una prioridad para todas las ligas, ustedes deben seguir igual que uno la información internacional, y en este momento hay varias que están por reanudarse también. Evidentemente cada una de ellas tiene instancias, voy a ir por etapas, en cuanto a las competencias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que son bajo el alero de la Conmebol. Hemos también tenido la oportunidad de participar en reuniones de coordinación de los aspectos médicos, y lo primero que uno tiene que decir es que la FIFA y la Conmebol también están tomando seriamente estos aspectos sanitarios, y lo que se dice es que hay que respetar las condiciones sanitarias de cada país, a lo cual se suman ciertos estándares de exigencia que tienen que ver con los test previos a viajar o al momento de llegar a un país, pero evidentemente es una situación compleja que yo diría está en desarrollo, y aunque hay fechas propuestas para las cuales uno tiene que prepararse, hay que ver la evolución de la pandemia en los diferentes países, las condiciones sanitarias y, por ejemplo, reglamentaciones como las cuarentenas internacionales, que habría que pedir una autorización especial en cada país para que estas fueran liberadas. Existen otras alternativas, ¿no es cierto?, que se han discutido, como son el generar lo que se ha denominado burbuja, que se refiere al concepto de aislar a un grupo de personas o deportistas en una condición sanitaria rigurosa, habiendo sido testeados previamente para evitar que entre alguien contagiado. Le pongo como alternativa, podríase pensarse en llevar a los 32 equipos a una ciudad. A mí me parece personalmente poco práctico. Yo creo que sería eventualmente más razonable generar 8 ciudades en Latinoamérica, que sus condiciones sanitarias en cuanto a la tasa de nuevos casos, la disponibilidad de test, la seguridad de sus instituciones de salud, permitan generar otras ciudades en las que se pudiese competir. O diferentes maneras. En esto hay en la experiencia ya afuera diferentes formas en la cual las organizaciones pueden sacar adelante las competencias, siempre privilegiando la seguridad sanitaria. Por lo tanto, lo que le quiero transmitir, que entendemos que es un problema, que tenemos que buscar la mejor forma de resolverlo, y en eso estamos trabajando, colaborando con la Conmebol. Obviamente son decisiones que van a ser informadas en el momento que estén consolidadas. Respecto a la selección, hemos mantenido en lo práctica contacto con aquellos jugadores que son habitualmente nominados para seguir primero cómo estaba su condición personal desde el punto de vista sanitario y anímico, fundamentalmente en Europa, en la época de mayor complejidad en Italia, España, Inglaterra. Afortunadamente ninguno de los nuestros ni su familia tuvo problemas. Ahí veo a Charles, con el que tuve contacto permanente también, impresionante el número de partidos que jugó en un plazo muy breve. Y también estamos analizando las diferentes opciones para eventualmente hacer un proceso de entrenamiento y competencia en Europa y prepararnos para todos los escenarios posibles para las clasificatorias. Eso significa estar preparados para ser locales en Santiago o tener que ir a participar en el extranjero o dar las facilidades a los países que vengan desde afuera para realizar sus procesos de entrenamiento acá. Hoy, sin ir más lejos, hablé con 2 o 3 instituciones de salud con el propósito de saber la posibilidad de realizar, por ejemplo, de manera rápida, 100 test de PCR, con el propósito de que ambas delegaciones que vayan a participar sean testeadas inmediatamente y simultáneamente al llegar al país. Estamos trabajando en ello.
no es fácil, sobre todo por la simetría de la condición sanitaria de los diferentes países y porque la condición de la pandemia, ¿no es cierto?, tiene brotes y curvas que son muy particulares en cada lugar. Hay un problema mayor a nivel internacional, sí, y cada una de las organizaciones, la Conmebol, la FIFA, ¿no es cierto?, ha estado preocupada por resolverlo de la mejor manera posible. Doctor Fernando, ¿cómo está usted? Acá su paciente favorito, Juvenal. El más cacho. A ver, a dos de los que están ahí y saben quiénes son, no han ido a control. Se ha dicho en este momento los problemas. No se mueva usted. Doctor, uno de los problemas que hay, y es un hecho real, es el dejar de controlar aquellas patologías que es necesario controlar. Es verdad. Así que Yo ya pedí hora para siempre saben que son bienvenidos. ¿Están descontrolados, doctor? Oye, Doc, te Usted escuchaba también, Doc, te escuchaba atentamente, muy aclaratorio, y me surgió la siguiente duda. Ustedes, y especialmente usted que le gusta anticipar distintas soluciones, ¿cómo lo hacen o cómo lo han hecho o qué han sugerido al entorno del futbolista? Porque el jugador sí se puede someter a todos estos exámenes, sí se somete a una disciplina, es riguroso digamos, en el formato de ponerse a punto en distintos sentidos para poder llegar a competir. Pero ¿qué ocurre con el entorno de ese futbolista? Con su mujer, con su mamá, con sus niños, con la vecina. ¿También han podido atacar ese segundo eslabón que les queda un poquito más lejano? A ver, la pregunta es tremendamente importante porque lo que nosotros les hemos reiterado, y esto le quiero señalar que hemos hecho un trabajo en equipo, en este momento el fútbol chileno tiene un gran equipo, en mi opinión, que es el de volver a jugar. Después veremos quién gana, quién sale campeón, y ojalá que tengamos un campeonato lo más competitivo posible. Pero hemos generado un equipo de trabajo, mañana tenemos una sesión de 2 horas con todos los cuerpos médicos del fútbol chileno. Primera A, Primera B y Segunda División, para intercambiar opiniones, para ver cuál es la mejor manera de enfrentar los problemas. Y una de las cosas que hemos señalado reiteradamente es lo que tú apuntas, Juan, que tiene que ver que cuando estábamos en la etapa de confinamiento, lo que nosotros teníamos era la preocupación por cada jugador en su casa y su grupo familiar. Al llegar a un complejo deportivo, que es el lugar probablemente más seguro donde uno pueda estar, por ser un espacio abierto de muchos miles de metros cuadrados, le hemos reiterado que ahora su responsabilidad es mucho mayor, porque no solo se tienen que preocupar de su familia, sino que de 40 familias que son las que están involucradas en el proceso y a su vez como un vaso comunicante con el otro club. Nosotros, por ejemplo, yo normalmente a esta hora que estoy conversando con ustedes me comunico con 7 jugadores de Universidad Católica para tener una videollamada diaria, ellos lo saben, si es que están escuchando, los voy a llamar en un rato, en las cuales le hago una encuesta diaria de cómo estuvo el entrenamiento, si ha habido algún síntoma, si ha habido fiebre, si ha habido cualquier elemento de sugerente de COVID, pero no solo en ellos, sino que en su familia. Y se les reitera la importancia de mantener un modelo lo más estricto similar a la cuarentena con el propósito de protegerlo a él, su familia y al conjunto de todo el club y al conjunto de todos los equipos. Y esto se empezó a hacer con videos informativos, con información digital que desde la NFP y cada uno de los clubes se ha ido entregando, como la educación, ¿no es cierto?, a cuál es la manera del comportamiento y a la modificación de hábitos que tenemos bastante adheridos de cercanía y de afecto que se da en nuestra disciplina. Hola, doctor. Bueno, yo quiero destacar que la diferencia de los Yáñez es que cuando uno va a ver a Roberto inmediatamente quiere operar y por suerte Fernando no, son consultas. Doctor, mi pregunta tiene que ver con esta parte, y usted me lo puede aclarar, porque sabemos que los deportistas de alto rendimiento, después de cada práctica de exigencia física, sus defensas bajan mucho por aquel desgaste que le produce esta actividad, ¿no? Entonces están propensos a muchas resfríos, enfermedades, dolor de estómago, complejidades. En el caso de cualquier deportista, no me refiero solamente al jugador, después de este gran desgaste que tienen, ellos van a estar más expuestos. Digo esto ¿por qué? Porque la información que nos ha llegado, primero que atacaba a la gente grande, después que atacaba a los niños, después que atacaba a los niños, después que los jóvenes están muy expuestos. El deportista en general va a estar, digamos, con esta exposición después de esta baja de defensas. A ver, es una pregunta súper relevante porque significa exposición a un riesgo. Desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, se sabe que una sesión de ejercicio físico intenso disminuye algunos parámetros desde el punto de vista del sistema inmune,
pero esto es mucho más significativo en aquellas personas que no están entrenadas. Cuando un individuo está entrenado de manera sistemática, el fenómeno general de los procesos inflamatorios en el organismo es menor y también el efecto de alteración en el sistema inmune. De hecho, ¿no es cierto?, las personas que son físicamente activas hacen con mucha frecuencia síntomas respiratorios agudos, pero que no corresponden a fenómenos infecciosos, sino que fenómenos inflamatorios relacionados con el incremento de la ventilación. De reposo de ejercicio nosotros ventilamos 10 veces más aire, de 10 a 100 o más litros, y eso significa irritación sobre la vía aérea, y es muy importante saber diferenciar cuando hay un cuadro irritativo por contaminación ambiental, por frío o por otro factor de algún cuadro infeccioso. Evidentemente, la actividad física contribuye a la salud, pero no nos hace inmune, y por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas precautorias como corresponde, digamos. Doctor, ¿cómo está? Ya pedí consulta, ya la pidió la hora, así que no hay problema. Si no lo encuentro, usted me avise, siempre le hacemos un espacio especial. No, le quería preguntar por los protocolos de los partidos, un poco para que le explique a la gente, porque siempre estamos entendiendo preguntando para que la gente entienda de qué forma va a ser, de la salida del hotel, de los estadios, los calentamientos, porque el Monumental tiene para donde caliente es muy chico, la UCO, el visita también calienta un espacio muy chico, el tomar agua, todas esas cosas. A ver, es muy importante la pregunta porque en general son pequeñas modificaciones las que contribuyen a la seguridad. Desde el punto de vista práctico, primero señalar que la recomendación es que los equipos locales no concentren. Con eso disminuyes a la mitad de la gente que tienes que preocuparte desde el punto de vista del hotel. Cuando se está en un hotel hay una serie de medidas tomadas respecto al uso de habitaciones individuales, el mantener la distancia física, el utilizar los medios de protección, sean mascarillas, guantes, alcohol gel, la ventilación, evitar, por ejemplo, cuando tú llegues al hotel no vas a pasar por la recepción, sino que se te va a entregar en el bus o en tu vehículo la llave. El ascensor se busca que sea privado solo para la delegación, nadie va a entrar a tu habitación, o sea, si estás más de un día no se va a hacer aseo, vas a tener que tú mantenerla ordenada, o sea, hay una serie de medidas prácticas de aislamiento. Respecto al estadio, nosotros estamos acostumbrados a hablar de anillos de seguridad. En esta ocasión, ¿no es cierto?, se habla de anillos sanitarios y se describen 3 anillos que tienen que ver con las personas que van a tener acceso. Todos ustedes que han participado en competencias internacionales saben que en una competencia a nivel internacional a ustedes le entregan una credencial con una numeración que les dice a qué lugares tienen acceso a entrar. Esto va a ser así. Entonces, el número de las personas que puedan entrar a los camarines va a ser restringido. Les pongo el ejemplo. La UEFA, para la Champions League, entrega 55 cupos a cada equipo. 45 con full acceso y 10 que solo pueden ir a la tribuna. ¿Qué es lo que estamos promoviendo, por ejemplo? Es que los camarines tengamos el doble de camarines. O sea, tenemos un camarín para los titulares, otro camarín para los suplentes. Si el técnico desea incorporar en el entretiempo a algún jugador, llamará a ese jugador para que participe de la charla técnica y vamos a mantener aisladas las áreas médicas. El propósito es duplicar más o menos el espacio de los camarines para mantener la distancia física, el lugar en el cual y todas las personas que estén en espacios cerrados, sean túneles de acceso, camarines, los que estén en casetas, salvo que estén solos, van a tener que usar la medida de protección. ¿Por qué? Porque eso elimina el riesgo de contacto estrecho. El contacto estrecho dice 15 o más minutos en un espacio cerrado sin medidas de protección. Y por lo tanto se toman ese tipo de medidas. Los calentamientos obviamente van a ser en la cancha. No vamos a promover prácticas en espacios cerrados. Van a ser en la cancha. Las bancas, no vamos a pedir construir bancas adicionales. Es un costo innecesario. Vamos a colocar en la banca al cuerpo técnico y al área médica con las medidas de protección adecuadas, y en los primeros segmentos de la tribuna vamos a colocar a los pobres suplentes. Se pueden poner unas vallas para separarlos de la área al aire libre en que van a estar ustedes, los medios de comunicación, que van a informar a la comunidad, porque no vamos a tener público en el torneo probablemente a todo su largo y hasta que no se haya resuelto la pandemia con una vacuna. Y por lo tanto, es tremendamente importante el disponer espacio para los medios de comunicación. También están diseñadas las formas y los lugares en que se van a hacer la entrevista. También hemos duplicado los espacios para la sala de control de doping. Hemos buscado la forma de llegada hacia los camarines que sean alternadas. Ya no va a ocurrir eso, que los dos equipos salen juntos detrás del árbitro, sino que, por ejemplo, Juvenal en San Carlos o Claudio, ustedes que han estado ahí, cada equipo va a salir por su zona. Vamos a minimizar los contactos y llegado al campo de juego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar fútbol. Les comento, la probabilidad de contacto estrecho en una cancha de fútbol
no existe. Y el tiempo en que un jugador No está cerca de otro durante un partido, cualquier otro es 1 minuto 30. Por lo tanto, no se cumple ninguna de las condiciones. Ya. Más aún, todos los jugadores que vayan a ser citados, las 24 horas antes tienen que tener un test negativo. No existe una situación si no es con el resultado de un examen previo. Y por lo tanto vamos a tener un tiempo de ventana de 48 horas en que en teoría, si alguien empieza a desarrollar la enfermedad, va a tener una carga viral lo suficientemente baja para no ser contagiante idealmente. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros estamos en un periodo que yo he dicho de entre la incertidumbre y la desesperanza. Eso es lo que nos pasa a todos los días, le pasa a toda nuestra sociedad. Desde el punto de vista del fútbol y de la Comisión Médica, lo que queremos transmitir es, primero, seriedad. Segundo, seguridad. Tercero, protección de salud. Y queremos hacer la contribución social que el deporte hace, que es llevar entretención sana a la familia.